Dios les bendiga. Esto es un mensaje a los miembros de la primera Iglesia Bautista de Orlando. Por este medio deseamos informarles que la oficina pastoral de nuestra iglesia ha determinado no realizar mañana, domingo 2 de octubre, nuestra escuela bíblica dominical y también el culto de adoración. Esto se debe a que no hay energía eléctrica en nuestras facilidades. Estaremos retornando a nuestro culto normal este viernes 7 de octubre a las 7:30 de la noche, donde estaremos realizando un culto donde estaremos dando gracias a nuestro Dios por su protección y cuidado. Por favor, les pedimos que pase este mensaje a otros miembros de nuestra iglesia. Adelante en Cristo y firmes y adelante. Dios les bendiga. Yo les voy a invitar a buscar conmigo en sus Biblias el Salmo 73, Salmo 7:3. Y el mensaje para hoy, el título es La crisis de fe. ¿Realmente vale la pena servirle a Dios? La crisis de fe, ¿realmente vale la pena servirle a Dios? Vamos a ponernos de pie y de Salmo 73 simplemente vamos a leer de verso 1 a 3 para dar el comienzo. Salmo 73, 1 a 3, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a tu presencia y te damos gracias, Señor, que hemos pasado por esta adoración tan linda. Gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de agradecerte nuestras vidas por tus bendiciones y también elevar súplicas por las personas con necesidades. Y ahora llegamos al momento de la exposición de tu palabra y te suplicamos también, Señor, que toque nuestros corazones, que nos ayudes a tener entendimiento de lo que el salmista Asaf nos quiere decir con su testimonio de su crisis de fe. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que nos enseñas hoy por medio de tu palabra y a ser obedientes. Gracias una vez te damos y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús para su honra y gloria. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Cuando veo las noticias hoy en día, he notado que se usa mucho la palabra crisis, o es una crisis constitucional, o una crisis económica, o crisis mundial, etcétera, muchas crisis. Pero una frase también que se relaciona mucho con esta palabra crisis es la frase crisis de fe, una crisis de fe. Se trata de una situación en la vida donde las cosas vienen aparentemente en conflicto con lo que uno cree de Dios y hay una crisis de fe. Es una tormenta de duda o una nube negra de desconfianza, incertidumbre o vacilación. Para muchos, esta crisis de fe resulta en la pérdida de su fe. Dejan hasta de creer que existe Dios. Yo recuerdo haber leído que Charles Darwin, que empezó su vida de joven con interés de ser un clero, de ser un ministro y creía en Dios, pero cuando él observó el sufrimiento de los animales, ahí empezó él a dudar
de cómo un Dios bueno podría traer sufrimiento a este mundo. Y sabemos que estas dudas lo llevaron a ser un ateo eventualmente. O otro muy famoso que pasó por esta crisis de fe, su nombre es Bart Ehrman. Él empezó estudiando la Biblia y como creyente, pero ahora es un agnóstico famoso que debate a los cristianos. Y esto es lo que él dice acerca de su crisis de fe. Dice Bart Ehrman, que ahora es un agnóstico, no cree que existe Dios, dice, el sufrimiento se convirtió cada vez más en un problema para mí y para mi fe. ¿Cómo se puede explicar todo el dolor y la miseria en el mundo si Dios, el creador y redentor de todos, es soberano sobre él, ejerciendo su voluntad en el gran esquema y en el funcionamiento diario de nuestras vidas? ¿Por qué, pregunté, hay tanta hambre desenfrenada en el mundo? ¿Por qué hay sequías, epidemias, huracanes y terremotos? Si Dios contesta la oración, ¿por qué no respondió las oraciones de los judíos fieles durante el Holocausto? Leí ampliamente en el asunto, leí filósofos, teólogos, eruditos bíblicos, grandes figuras literarias y autores populares, desde Platón hasta Sartre, desde Apuleyo hasta Dostoyevsky, y ahí habla de los autores que leyó. Hace unos 9 o 10 años me di cuenta de que simplemente ya no creía en el mensaje cristiano. Una gran parte de mi movimiento de alejamiento de la fe fue impulsado por mi preocupación por el sufrimiento. Simplemente ya no podía mantener la visión que consideraba esencial para la fe cristiana de que Dios estaba activo en el mundo, que respondió a la oración, que intervino en nombre de sus fieles, que trajo la salvación en el pasado y que en el futuro, eventualmente, en el próximo edad, Él volverá todo lo malo en bueno. Puede ser que como Bart Ehrman, últimamente tú también has tenido dudas en tu vida. O te has preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿O por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Puede ser que eres un joven. Hoy en día los jóvenes crecen en la iglesia, llegan a la universidad y se encuentran con profesores escépticos y empiezan a cuestionar todo lo que habían aprendido en la escuela dominical, cuando no pueden contestar los argumentos de los científicos. O tan simplemente nosotros vivimos en un mundo donde muy poca gente toma en cuenta la Biblia, un mundo donde la gente vive en desobediencia de la palabra de Dios y los observamos, y puede ser que a veces nos parece que sus vidas de ellos son mejores, tienen más paz de la vida de algunos creyentes que nosotros conocemos. Y no miramos el pecado en el mundo, pero no estamos viendo las consecuencias inmediatas de ese pecado. ¿Has tenido tú una crisis de fe por un dolor tremendo, o por una pérdida formidable, o por una crisis en tu vida inexplicable, o por una oración que no fue contestada? ¿Estás hoy día en duda en tu crisis de fe? Yo les quiero presentar a Asaf. Asaf es el autor de este salmo que nosotros estamos estudiando, el Salmo 73, y él tuvo una crisis de fe. Y él está siendo honesto con el hecho de que él dudó. Y pasó un tiempo, una tormenta en su vida, cuando empezó a dudar de la bondad de Dios. Inclusive él dice, casi abandonó a Dios. Estuvo a punto de hacerlo. Y él nos cuenta su experiencia, sus dudas, sus razonamientos en el Salmo 73. Y en medio de su experiencia, en medio de su confusión, Dios le abrió los ojos y le recuperó su fe. Y él no terminó como Darwin y como Bart Ehrman. Él no terminó como ateo, sino regresó con más confianza que nunca
al redil. Y mi esperanza hoy es que nosotros podamos tomar la experiencia de Asaf en sus dudas, en su confusión. Asaf, un famoso sacerdote levítico que conocía al rey David. Y él te puede ayudar a ti hoy en día en medio de tus luchas, en medio del escepticismo de nuestra época. Vamos a ver aquí 4 divisiones, 4 aspectos. Primeramente, Dios es bueno. El verso primero, Dios es bueno. Número 2, cuando no entendemos la bondad de Dios. Cuando no entendemos la bondad de Dios. Los versos de 2 a 16, esta es la crisis de fe. Número 3, cuando Dios restaura la fe en su bondad. Versos 17 a 26. Y número 4, cuando realmente entendemos la bondad de Dios. Los versos 25 a 26 y la conclusión. Escuchemos al hermano Asaf contarnos de su crisis de fe y la manera que su fe fue restaurada. ¿Estamos listos, hermanos? Si tienen sus Biblias, sus hojas de papel para hacer apuntes. ¿Sí? Amén. Comencemos. Número 1, Dios es bueno. Dios es bueno. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Entonces Asaf empieza con la conclusión. Después de todas sus luchas y sus confusiones y sus dudas, él llegó a la conclusión con la ayuda de Dios que Dios es bueno. Él quiere empezar con la base fundamental, con la conclusión y permite la lluvia y da el sol. Él es bueno. Y si Dios es bueno para con los injustos, cuánto más lo es bueno para los de su pueblo. Asaf se refiere a la bondad de Dios para con Israel, específicamente para los limpios, para los puros de corazón. ¿Te has puesto a meditar en la bondad de Dios para su pueblo? Cuán bueno Dios ha sido, no en traer el sol y la lluvia, sino en traer la salvación, en darnos su palabra, en darnos una iglesia, nos perdona, concede fe, instruye con su palabra, nos acompaña con su presencia, los sustenta y provee nuestras necesidades y nos guarda del maligno y nos prepara para todo lo que viene en el futuro. Esto es lo que Dios hace para su pueblo, para los puros de corazón. Dios es tan bueno que el Padre envió al Hijo a este mundo para ser crucificado y derramar su sangre, para proveer perdón para su pueblo. Ese es el acto más bondadoso en toda la historia bíblica. La sangre de Cristo quita la ira de Dios de encima de aquellos que creen. Sí, Dios es bueno. Es la verdad fundamental de la Biblia. Es una verdad que miramos una y otra vez. Inclusive Salmo 34, verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Es la verdad céntrica de la Biblia y del Evangelio. Sí, Dios es bueno. Número 2, cuando no entendemos la bondad de Dios. Cuando no entendemos la bondad de Dios. Y aquí vamos a ver la crisis de fe. Dice el salmista, dice a Asaf, contándonos su historia. En verso 2, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra.
Por eso la gente acude a ellos y cree que todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Vamos a analizar aquí la crisis de fe. Primeramente nos enfocamos en su resbalo, en un resbalo, el resbalo. Verso 2, él dice que se resbaló. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. La imagen es de uno que va caminando por los caminos desérticos de Judá, donde hay montañas, hay colinas. Es peligroso, uno tiene que poner atención por donde pone el pie. Es muy fácil caer, resbalarse, tropezar por una piedra o una porción del camino que no es firme. Espiritualmente, Asaf empezó a caer. Gracias a Dios que dice que estaba a punto, no cayó por completo, no terminó como Carlos Darwin, no terminó como Bart Ehrman, no terminó como muchos que en la crisis de fe abandonan a Dios. Él no terminó así, estaba a punto, poco le faltó. Y vamos a ver por qué no cayó hasta por completo más adelante. Es curioso, después de una afirmación tan bonita, cuán bueno es Dios para Israel. Y es enfático en hebreo, dice, pero por mi parte, pero en mi situación, Dios es bueno, pero para mí, yo casi estuve a punto de resbalar. El resbalo. Segundo aspecto, la envidia, verso 3, la envidia. ¿Qué causó esta crisis de fe en la vida de Asaf? Él es un creyente, es un sacerdote levítico, conoce a David. ¿Qué causó su caída? La envidia de los malvados. La envidia de los malvados. Asaf puede ser que tenga él vecinos no creyentes. Y él los está observando. Yo me lo imagino por su ventana siempre. Ustedes saben que unos vecinos pasan todo el tiempo mirando a los otros, ¿verdad? Ah, un carro nuevo. Mira, ¿quién es esa? Entonces, y él los conoce, sabe, ellos no van a la sinagoga, ellos no van al templo, ellos no les interesa para nada las cosas de Dios, pero los está observando. Y parece que estos vecinos son pecadores bien culpables. Dice en verso 2 que son arrogantes, es decir, son autosuficientes, se sienten mejores que los demás, presumidos. Dice que son malvados, culpables de muchos delitos contra Dios. Son violentos, han usado sus manos para hacer actos violentos contra personas inocentes, abusos, golpes. Dice que son burlones, hablan con doblez, oprimen y amenazan. Y miren sus blasfemias en el verso 11, después de todo su pecado, y si le dice, tengan cuidado con Dios, y ellos responden, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? ¡Qué cínico! Ellos no creen en Dios, no les importa para nada. Hasta se burlan de Dios, levantan el puño hacia el cielo y blasfeman el trono de Dios. Y para el colmo, no han sido castigados por Dios y hasta han sido prosperados. Y Asaf cayó primero, empezó a resbalar con la envidia. No es que a ellos les va bien, les va muy, muy, muy bien en todo lo que hacen. Asaf hasta exagera la prosperidad de ellos. Ellos prosperan en sus finanzas. Sus maquinaciones, sus violencias resultan en éxito para ellos. Sus intenciones malignas y violentas aumentan sus riquezas. El verso 7 exagera su salud.
Me gusta más aquí en esta traducción la Reina Valera, que dice, los ojos se les saltan de gordura. Los ojos, muchas veces cuando comemos hay que tener cuidado si uno come demasiado que los botones empiezan a volar, ¿verdad? Pero él tiene miedo de que los ojos de ellos están tan gordos que ¡pup, pup! Los ojos, así los mira él. Todo les va bien, todo les va bien. Y Asaf lo codicia, lo quiere, lo desea. Él quiere lo que ellos tienen. La envidia de los demás es un cáncer que carcome el corazón. Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Yo creo que el motor de nuestra economía es la envidia. Cada quien está mirando a sus vecinos y quiere tener un poco más que ellos, ¿verdad? Un auto más caro, una casa más adornada. Entonces siempre estamos en el trabajo comparando nuestra situación con los demás. Miramos por la ventana y el vecino tiene un carro nuevo, deportivo. Y en vez de decir, ay, gracias a Dios a mi vecino le va muy bien, qué bueno para él. Eso no es lo que decimos. Decimos, ay, mi carro se ve muy feo ahora. Y lo estaciona cerca de mi carro, ahora yo tengo que comprar uno mejor. Es verdad, al mirar por la ventana y observar sus vecinos malvados prosperando, él desea alcanzarlos y hasta superarlos. Asaf está cayendo espiritualmente. Está resbalando. Sus ojos no están puestos en Dios, está puesto en las cosas materiales de su vecino. ¿A quién tú le tienes envidia? ¿Esa persona a quien tú le tienes envidia está aquí presente hoy? ¿O son tus vecinos o compañeros de trabajo? ¿El que tiene un bote mejor que el tuyo porque no lo tienes? Un RV más grande o un iPhone con software más actualizado que tu iPhone. La envidia es un cáncer, es un veneno, siempre acompañado con rencores y coraje. Y realmente Asaf está sufriendo de enojo y coraje con Dios. Tener envidia es codiciar. Es romper el 10º mandamiento, uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni su Toyota, ni nada que le pertenezca. Hay que actualizarlo un poquito. Dijo Asaf que Dios es bueno para los puros de corazón. ¿Puede Asaf incluirse en aquellos que son de corazón puro? Porque él está rompiendo uno de los mandamientos de Dios, el mandamiento de Sinaí. Entonces, la envidia. Y luego miramos, Asaf está enfocado en la injusticia del mundo. La injusticia, de verso 4 a 12. Observamos que Asaf está empezando a titubear con la envidia. Se está saliendo del camino derecho, se está desviando del camino de Dios, pero de la envidia pasa a algo peor todavía. Aquí está el contraste. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿De qué me sirve servir a Dios? Probablemente, como lo describe la situación, Asaf está enfermo. Está pasando una prueba de enfermedad. Algo similar a Job. El predicador de prosperidad le diría, Asaf, necesitas tener más fe. Declara tu prosperidad y lo tendrás. Declara tu salud, tu fe moverá las montañas. La prosperidad será tuya. Tómalo, decláralo. Pero ese es un mensaje falso. Es una mentira. Asaf no es puro ni inocente.
es envidioso, está codiciando y rompiendo la ley de Dios. Y hasta imagina unirse con ellos. Y ahora está acusándole a Dios de ser un injusto, de ser injusto. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Él está enojado con Dios. Y está ahora mirando al cielo y le está gritando, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo puede ser después de todo lo que yo te he servido? Este fue el tema que hizo a Bart Ehrman perder su fe y abandonar a Dios. Cuando él pensó que Dios es injusto, como es descrito en la Biblia. En la película Martín Lutero, es una excelente película, Martín Lutero. Hay una escena donde Martín Lutero toda la noche está orando, pero está gritando a Dios. Y hasta él llega a decir que Dios es injusto. Entra su superior, que es Johann von Staupitz, y le acusa a Dios de ser un injusto. Y von Staupitz le respondió fuertemente a Lutero, le dijo, Dios no está enojado contigo, Martín. Tú estás enojado con Dios. Tal vez tú estás enojado con Dios en esta mañana. Sientes que Dios no ha hecho justicia contigo. Te sientes decepcionado, esperabas más, esperabas mejores premios, le has servido y solamente has recogido problema tras problema. ¡Qué amargura! Asaf está perdiendo su equilibrio, está en proceso de tirarse hacia abajo, acusándole a Dios de ser injusto, alegando que no hay ningún provecho en seguir los caminos de Dios. Es una locura. Y luego él llega a otra etapa de cinismo, llega a ser cinismo. Verso 13 a 14, él empieza a vivir una vida cínica. Por fuera, actuando como sacerdote, pero por dentro sin creer nada. Hasta dice, si yo hablara como ellos, está pensando vivir como ellos. Está a punto de quitar su bata de sacerdote, su túnica de sacerdote y vivir y unirse a ellos. Y termina diciendo él, es un peso insoportable, versos 15 a 16. Así quedó Asaf en este tiempo de su vida cargando un peso enorme. La palabra hebrea amal es una palabra que encontramos mucho en el libro de Eclesiastés. Describe el trabajo fatigoso del ser humano, todo que es una vanidad. Y así Asaf está viviendo cínicamente, diciendo todo es por nada. No hay provecho, no hay nada bueno. Cínicamente declara que Dios es injusto y de nada sirve creer en Él. Yo diría que ya pegó el suelo, ya cayó por completo. Suena como un ateo, está hablando como un ateo. Y así sucede con muchos, abandonan la fe porque su oración no fue contestada, su ser querido murió, su enfermedad permanece hasta hoy y desde que empezaron a seguir a Dios no tienen menos problemas, tienen más problemas todavía. Tal vez eso expresa el coraje que tú tengas en tu corazón esta mañana. ¿Tienes coraje con Dios? ¿Te parece que Dios ha sido injusto contigo? ¿En vano vas a la iglesia? Número 3, cuando Dios restaura la fe en su bondad. Cuando Dios restaura, vamos a ver los versos de 17 a 26. Cuando Dios restaura, yo no sé cuánto tiempo Asaf permaneció en esta depresión, en esta confusión, en este enojo, esta terrible condición. Pero gracias a Dios que en medio de todo esto Dios actuó. Dios actuó para buscar a esta oveja perdida. Asaf no termina siendo un traidor, ni un incrédulo, ni un violento, porque Dios entró en su vida y ¿qué le dio? Comprensión. Comprensión. Verso 17.
hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí, esa palabra es sumamente importante. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me aflige el corazón y se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Entonces, aquí es cuando todo cambia, porque Dios le dio comprensión. ¿Saben qué? Dios es el que da la comprensión. Dios es el que nos rescata de una vida inútil, de dudas negras. ¿Qué pasó? Asaf dice que entró al templo. Asaf se acercó a Dios y en un momento llegó la comprensión. Y él entendió cosas que no había visto antes. Dios le abrió sus ojos, Dios abrió su mente, tocó su corazón y le dio comprensión. Efectivamente, cuando Asaf estaba resbalándose, a punto de caer, Dios extendió su mano y lo levantó y lo puso sobre una piedra firme. Antes que Asaf cayera por completo en la incredulidad. Y Dios lo salvó de caer por completo. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que empezó la buena obra, Dios no nos abandona, nunca. Él empezó la buena obra. Él es quien da la fe, Él es quien da la comprensión. Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Estamos seguros en la mano de Cristo. Él no nos deja caer por completo. Dios no abandona a sus hijos, ni cuando dudan, ni cuando pecan, ni cuando ellos piensan en abandonarle a Él. Nosotros no vamos por la vida agarrando la mano de Dios. Nosotros vamos por la vida tomados por la fuerte y poderosa mano de Dios. Y justo en el momento que su cabeza estaba para impactar el suelo, Dios intervino y lo sacó de sus especulaciones vanas y oscuras. Y la gloria de Dios volvió a llenar su vida. ¡Qué bonito! Dios da comprensión. Dios le dio comprensión sobre el futuro del malvado. Algo que él estaba olvidando hasta que Dios lo hizo ver. Asaf logró entender esto, que el castigo de Dios no es inmediato. El pecado no es juzgado de inmediato. Hay un espacio. Dios es paciente y está esperando que el malvado que busque otro camino, que se arrepienta el malvado. Dios le está dando oportunidad. El malvado que se afirma en su pecado sufrirá un futuro terrible. Jonathan Edwards lo expresó muy bien, la idea de esta parte del Salmo, futuro del malvado, en su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Y cuando él predicó este mensaje, la gente estaba gritando de miedo. Y él dijo esto, hablando a los malvados, a los pecadores, no todavía salvos. Esto que has escuchado es el caso de cada persona sin Cristo. Ese mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti.
Ahí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios. Ahí está la boca inmensa del infierno, abierta de par en par, y tú no tienes nada que te sostenga, nada a lo cual aferrarte. No hay nada más que aire entre tú y el infierno. Es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. Es posible que no estés consciente de esto. ¿Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que dependes de otras cosas, como ser tu buena salud, el hecho de que te cuidas y los medios que usas para tu subsistencia? Pero la realidad es que estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, esas cosas no impedirían que cayeras, tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido en él. Tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo, y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tendrán ninguna influencia para sostenerte y impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. De no ser por la voluntad soberana de Dios, la tierra no te sostendría ni un instante, porque eres una carga para ella. Wow. Expresa lo que el salmista entendió de esos malvados que él estaba admirando. El pecado alcanza al pecador tarde o temprano. Tuvimos un atismo esta semana de un actor famoso. Valía $400 millones. Todo el mundo lo admiraba. Estuvo en programas tan admirados y populares que le llamaban America's Dad, el papá de América. Habría sido fácil en ese tiempo envidiar su éxito, su dinero, su fama en los 70, en los 80, en los 90. Pero ese actor escondía un secreto, que hacía perversiones con las mujeres. Y cuando una mujer venía para consultar con él, le daba una droga y la violaba contra su voluntad. Por 50 años hacía esto. 50 años, décadas. Pero la justicia lo alcanzó. Y ahora a los 80 años de edad, no tiene más esperanza que morir en una prisión. Y ha perdido todo. Y esta es la historia de cada pecado. De cada pecador. La mano justa de Dios alcanza, y eso es que Él todavía no enfrenta un Dios santo. Y yo quiero aprovechar este momento. Si alguien me escucha y vive en el pecado, en la violencia, en los placeres de este mundo, apartado de Dios, toma este momento para temer tu futuro si no te entregas a Cristo. Para temer el lago de infierno, para temer la muerte. Pero quiero decir algo que Asaf no pudo decir en su tiempo. El Mesías ha dado su vida y hay un escape. Si tú te arrepientes de esa malvada vida y si te acercas a Dios en nombre de Cristo y crees en Cristo, serás salvo y podrás escapar todo esto de que estamos hablando. Y luego Dios da comprensión. Dios dio comprensión a Asaf acerca de su condición pecaminosa. En verso 21 dice Asaf: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Antes, Asaf estaba diciendo: mi corazón es puro, he lavado mis manos en inocencia, no sé por qué Dios me trata así, pero ahora que tiene comprensión de quién es realmente. Dios nos ayuda a mirarnos tal como Él nos mira, y no es un retrato bien bonito.
Y esta comprensión es la obra de Dios. Cuando Dios abre tus ojos para ver quién realmente eres, cuando podamos ver que somos pecadores todos y no tenemos nada en que apoyarnos, ninguna justicia. Asaf había pensado, yo merezco mejor que esto, pero Dios le responde, Asaf, ¿realmente quieres lo que mereces? ¿Por qué los malos prosperan y los buenos sufren? Es la gran pregunta. Y la respuesta que Dios le da a Asaf, número 1, los malvados prosperan ahora, pero después sufrirán. Y número 2, no hay buenos que sufren. No hay buenos. Solo Jesucristo es bueno. Nadie es bueno. Tal vez has sentido que Dios no te ha dado justicia. Tanto que he hecho para Dios, he sido fiel y noble de corazón y mira cómo me paga. Cuidado con esto, la paga de pecado es muerte. Yo no quiero lo que merezco. Yo estoy agradecido por la misericordia de Dios y la compasión en Cristo Jesús. Asaf antes se veía justo y bueno, ahora entiende que realmente fue un necio, amargado, y dice que se portaba como una bestia. Y luego Dios da comprensión sobre nuestro presente y futuro, versos 23 a 24. Tú me sostienes de la mano derecha, verso 23. ¿Saben por qué Asaf no cayó? Dice Asaf, tú me sostienes con tu mano derecha. No cayó porque Dios lo salvó. Dios tomó compasión de él, tuvo misericordia y lo levantó y le volvió a dar fe, le volvió a dar comprensión, le puso firme otra vez. Por la gracia de Dios somos salvos. Asaf ha quitado sus ojos de su enfermedad y su pobreza. Asaf ha dejado de compararse con los vecinos. Sus ojos ahora están en otro sitio. Dice en verso 24, más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Ya nada quiero en la tierra. Tener a Dios, tener una herencia eterna, ¿qué más? Sus ojos están en el cielo. Dios es lo único que quiere ahora. Saben ustedes, yo escuché, no creo que es cierto, se habla de un hombre que tenía mucho oro y él quería llevar ese oro al cielo y oraba, rogando que al morir pudiera llevar sus tesoros, su oro al cielo, y Dios le dio permiso. Entonces murió y agarró su oro, llegaron los ángeles, tienes que dejar eso, no, yo tengo permiso, dijo. Y se lo llevaron a Pedro, y todos los ángeles pues nunca han visto a alguien llegar de la tierra con una bolsa. ¿Y qué es eso? Mi tesoro. Y Pedro confirmó, sí, tiene permiso de traerlo. Todos los ángeles se unieron para ver cuál era su tesoro y abrió su bolsa. Y los ángeles lo miraron y dijeron, ¿pavimento? Porque el oro es el pavimento de la Nueva Jerusalén. Pavimento. Hermanos, dejemos de admirar este mundo. Lo mejor que nos puede dar es pavimento. Dejemos de envidiar a los de este mundo con sus honores y con sus bienes. Dejemos de pensar que los placeres de este mundo puedan satisfacer, o de pensar que los pecadores duermen tranquilos y todo les va bien. Dejar de envidiar los lujos y placeres y los ídolos de este siglo. Pongamos nuestros ojos en Cristo y en el cielo, porque nuestro tesoro está allá y no acá.
Como Pablo dice, Colosenses 3, ya han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Número 4, rápidamente, cuando realmente entendemos la bondad de Dios. El Salmo termina con alabanzas a Dios. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Al comprender que Dios es bueno y pasar por esa crisis de fe, cuando Dios nos vuelve a levantar y quitar las dudas y establecernos firmemente, podremos decir con el salmista, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Asaf es un hombre transformado. Dios entró en su vida y tocó su corazón. Y ahora Asaf entiende y vive solo para Cristo. Él está libre de la envidia, libre de la codicia, libre de amar a los bienes transitorios de este mundo, lleno de amor y gratitud por Dios, lleno de alabanza y gozoso en la esperanza. Qué gran diferencia entre Asaf y Carlos Darwin, o entre Asaf y Bart Ehrman. Y por concluir, él dice, dando un resumen en versos 27-28, perecerán los que se alejan de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas sus obras. Los infieles se alejan de Dios. Asaf quiere estar cerca de Dios. Asaf estaba a punto de caer, pero Dios le dio entendimiento en el templo. Y tú estás hoy en la casa de Dios. Y Él está presente para quitar tus dudas y para levantarte y volver a darte fe y poder.